En el tribunal, el juez, implacable, estaba a punto de condenar a otro hombre con la frialdad de quien cumple un ritual. Entonces, una niña se levantó, caminó hacia él y, señalando al acusado, declaró: «Él es más honesto que tú». El juez, enfurecido, intentó retomar el control, ni sin imaginar que sus secretos más oscuros estaban a punto de ser expuestos ante todos. Beatriz tenía apenas 9 años, pero en sus ojos cargaba la sombra de una tragedia antigua. Cuando tenía solo 2, sus padres murieron en un accidente de auto y desde entonces fue arrojada a un orfanato descuidado. Era una niña de piel color ébano, delgada y frágil, con ojos grandes y siempre atentos, como si buscaran en el vacío a alguien que jamás volvería. Silenciosa, se aferraba a su osito de peluche como si fuera un pedazo de su madre. Todo era oscuridad. Hasta la llegada de Manuel, un voluntario que apareció en el orfanato. Manuel era un hombre negro de rostro marcado por la vida dura, cabello corto y mirada siempre serena. No forzaba palabras, no exigía respuestas, solo se sentaba a su lado y esperaba. «No necesitas decir nada, niña. Yo solo me quedaré aquí, ¿está bien?», decía en voz baja. Al principio, Beatriz no reaccionaba, pero con el tiempo comenzó a lanzar miradas rápidas, luego una sonrisa tímida. Aquella calma silenciosa era la prueba de que, aun sin lazos de sangre, existía espacio para un vínculo. Poco a poco, ese lazo se fue dibujando en gestos simples: un pedazo de pastel compartido, un dibujo dejado de sorpresa, el brillo en sus ojos cuando Manuel llegaba. Un día Beatriz se atrevió a un diálogo corto, casi susurrando: «¿Vas a volver mañana?». Él sonrió, pasando la mano por su propia cabeza. «Sí volveré, lo prometo. Siempre vuelvo». Esa promesa sencilla hizo que el corazón de la niña latiera diferente. Pero el mundo, cruel como solo él sabe ser, no permitiría que esa felicidad durara mucho. En una mañana común, pasos pesados resonaron por los pasillos del orfanato. 2 policías aparecieron, rostros duros, ojos fríos. «Manuel Almeida está arrestado por desvío de fondos de esta institución». Las esposas brillaron ante los ojos de Beatriz, que abrió los suyos de par en par, sintiendo que el aire desaparecía. El director, un hombre blanco de semblante severo y mandíbula siempre contraída, confirmó con frialdad: «Él robó dinero de aquí». «No, él no robó nada». El grito de Beatriz rompió el silencio. La niña se lanzó hacia adelante, agarrando el brazo de Manuel con toda la fuerza que tenía. «Él es bueno, es inocente. No se lo lleven, por favor». Uno de los policías, de ojos estrechos y mandíbula rígida, intentó apartarla. «Quítate, niña. Ese hombre es un ladrón». Beatriz lloraba, sacudiendo la cabeza en desesperación, mientras Manuel intentaba sonreírle. «Tranquila, Beatriz. Todo va a estar bien». Esas palabras, dichas por él, sonaron vacías ante la brutalidad de la escena. Sus manos se aferraban al osito, temblando mientras gritaba: «¡Están mintiendo! ¡Él nunca haría eso!». Los policías arrastraron a Manuel con firmeza, y la niña cayó de rodillas en el suelo frío, sollozando sin poder respirar bien. Su grito resonó por los pasillos, pero nadie pareció escucharlo. Todo el orfanato observaba, pero nadie se movía para defenderlos. El silencio del orfanato aún resonaba en la mente de Beatriz, pero ahora era otro lugar el que pesaba sobre sus hombros: el tribunal. Días después de la detención, el tribunal estaba lleno, un mar de rostros curiosos y cámaras apuntadas hacia Manuel. El hombre negro, sentado al frente, mantenía el semblante sereno, pero sus ojos oscuros denunciaban el peso de la injusticia. Esposado, miraba al suelo, como si cargara con un fardo imposible. El juez Osvaldo, un hombre de poco más de 50 años, conducía la sesión con aires de soberbia. Su voz era cortante, firme, como si ya hubiera definido la sentencia antes incluso de escuchar una sola palabra. Del otro lado, la fiscalía no escatimaba esfuerzos. Se mostraban documentos, se alzaban voces,
y cada acusación sonaba como una cuchillada en su dignidad. Este hombre se aprovechó de la confianza de una institución que acoge a huérfanos indefensos, decía el fiscal, con voz cargada de falsa indignación. Hizo transferencias a cuentas personales, alteró libros de registro, manipuló recibos e incluso falsificó la firma de empleados. No solo robó dinero, robó el futuro de esos niños. Las palabras resonaban como martillazos, y Beatriz, encogida al fondo de la sala, sentía que el pecho le ardía. Su rostro se enrojecía de rabia, sus manos sudaban, y el osito que apretaba parecía estar a punto de desgarrarse entre sus pequeñas garras. Otras testigos fueron llamadas. Una empleada afirmó: él se quedaba solo en la oficina de tesorería, salía con sobres y regresaba con explicaciones mal contadas. Otro, un trabajador cómplice, mintió con firmeza. Vi a Manuel tomar el dinero del mantenimiento y esconderlo en el auto. Beatriz mordía sus labios hasta casi sangrar. Cada mentira era como una puñalada. Su corazón gritaba: «Están matando la verdad». El juez Osvaldo se acomodó en la silla, con aires de dueño de la verdad. Golpeó el mazo suavemente, pidiendo silencio. Su voz sonó cortante, pesada. Después de analizar todas las pruebas y testimonios, no quedan dudas. Estamos ante un criminal que se aprovechó de la vulnerabilidad de niños para enriquecerse. Este tribunal no puede permitir semejante deshonra. Las palabras retumbaron como una sentencia ya definida. Fue en ese instante cuando algo se quebró dentro de Beatriz. La niña se levantó con súbita valentía. Caminó lentamente hasta donde estaba el juez Osvaldo. Beatriz se acercó al juez y señaló a Manuel. Sus ojos chispeaban, y su voz, pequeña pero afilada como una navaja, cortó el silencio. Él es más honesto que usted. El impacto fue inmediato. Las cabezas se voltearon, los reporteros dejaron de escribir, y hasta Manuel levantó el rostro, atónito. Los guardias dieron un paso hacia la niña, y el juez, rojo de furia, gritó: «Silencio, no toleraré esta insolencia en mi tribunal». Pero Beatriz no retrocedió. Sus pasos firmes resonaron sobre el piso de madera mientras caminaba hasta la mesa del juez. Su dedo pequeño, pero cargado de fuerza, apuntó directamente hacia él. «Usted miente. Usted robó el orfanato y quiso echarle todo encima a él». La sala se sumió en tensión. Manuel, incrédulo, sacudía la cabeza, incapaz de creer que aquella niña se hubiera atrevido a enfrentar al propio juez. Osvaldo intentaba retomar el control, golpeando el mazo. «¡Seguridad! ¡Sáquenla de aquí!». Pero antes de que alguien pudiera actuar, Beatriz se desvió hacia la mesa de la defensa. Extendió con firmeza el osito de peluche a la abogada. «Aquí está la prueba. Escuchen». Con manos temblorosas, la abogada abrió la costura y encontró la grabadora escondida. Al presionar el botón, la sala fue invadida por una grabación cristalina. Era la voz del juez Osvaldo, clara e inconfundible. «Si dejamos libre a Manuel, la investigación llegará a nosotros. Vamos a fabricar los recibos, pagar a los testigos y asegurarnos de que nadie descubra el desvío del dinero de los niños». Después surgía la voz del director del orfanato. «Todo está bajo control. Los documentos falsos ya están listos. Él será condenado y nosotros quedaremos intocables». Detalles brutales fueron revelados. Números de cuentas bancarias, fechas exactas de transferencias, montos desviados. El juez y el director hablaban como cómplices fríos, sin una pizca de remordimiento. Con cada frase el público tragaba saliva. La abogada detuvo la grabación, alzó la voz y señaló al magistrado: «Aquí está la verdadera conspiración. El hombre que debería velar por la ley es el mismo que la vendió para robar lo que era de los niños». El caos estalló. Personas se levantaron. Gritos de indignación resonaron. Periodistas corrieron a registrar cada detalle. Manuel, con lágrimas en los ojos, fijaba la mirada en Beatriz, sin creer que aquella niña hubiera sido su salvación.
El juez Osvaldo, pálido como un cadáver, llevó las manos al rostro e intentó hablar, pero las palabras murieron en su boca. Se levantó de golpe, tirando papeles, y con pasos torpes declaró: «Esta sesión queda cerrada», y ante los ojos atónitos de todos, salió corriendo del tribunal, seguido por abucheos y el estruendo de las cámaras. La imagen de su huida era clara. El hombre que juzgaba a los demás no pudo enfrentar su propia culpa. Mientras tanto, Beatriz permanecía de pie, el pecho agitado mirando a Manuel, y en aquel silencio que siguió al caos, todos sabían que nada volvería a ser igual. El caos en el tribunal aún reverberaba como un trueno que no se disipaba. Personas hablaban al mismo tiempo, los periodistas gritaban, flashes iluminaban el rostro desesperado del juez Osvaldo, mientras empujaba sillas y tiraba papeles en su patético intento de escapar. El sonido de sus pasos apresurados resonaba por el pasillo, mezclándose con los abucheos y la furia del público. La sala, antes solemne, se había transformado en una arena de indignación. Manuel, de pie, observaba atónito aquella huida, sin creer que la verdad finalmente se hubiera revelado. Policías se levantaron para ir tras él, pero el juez ya había desaparecido por la puerta lateral, dejando solo el rastro de su cobardía. Un oficial intentó restablecer el orden, pero la multitud se inflamaba, exigiendo justicia inmediata. «¡Arréstenlo ahora!», gritaba un hombre. «Este tribunal es una farsa», vociferaba otro. El ambiente era sofocante, y aún así, en medio de la confusión, algo inesperado y luminoso sucedió. La mirada de Manuel se encontró con la de Beatriz. Ella estaba de pie, pequeña frente a todos, pero gigante en valentía. El osito ya no era solo un juguete, era símbolo de resistencia y prueba de la verdad. Manuel dejó que las lágrimas corrieran sin disimular. No eran lágrimas de derrota, sino de alivio. La niña corría hacia él, abriéndose paso entre los adultos como quien no teme a nada. Cuando por fin lo alcanzó, se lanzó a sus brazos y él, aún esposado, la envolvió con toda su fuerza. «Sabía que ibas a probarlo, sabía que eras inocente», gritó Beatriz, enterrando el rostro en su pecho. Manuel la estrechó con cuidado, sintiendo que el corazón se le disparaba. «Eres más valiente que todos aquí, pequeña mía. Me salvaste la vida». Cerró los ojos por un instante, grabando aquella escena en la memoria. La niña a la que nadie escuchaba acababa de cambiar el rumbo de su historia. En ese momento un delegado se acercó. Su expresión era solemne, pero firme. «Quítenle las esposas. Este hombre está libre. El proceso en su contra queda anulado ante las pruebas presentadas». El sonido del clic metálico, cuando el hierro cayó de sus muñecas, fue como una música liberadora. Manuel se frotó las muñecas marcadas y miró alrededor, sin creer que, por fin, estaba libre. La prensa corrió a capturar sus primeras palabras, micrófonos casi rozando su rostro. Pero él ignoró a todos, fijando los ojos solo en la niña que lo abrazaba sin soltarlo. El director del orfanato, cómplice revelado en las grabaciones, intentó salir discretamente por la lateral, pero fue rodeado por la policía. Beatriz observaba todo, los ojos chispeando, como si cada injusticia que había tragado hasta ese día estuviera siendo reparada frente a ella. Manuel acarició su cabeza y susurró: «Nunca más vas a estar sola, te lo prometo». La promesa salió como un juramento sagrado, cargado de una fuerza que ninguna acusación falsa podría borrar. Pero la niña sabía que no podía volver al orfanato. La mirada de los empleados era cortante, llena de rencor. Ella había expuesto la podredumbre que todos ocultaban. Si regresaba, sería tratada como traidora, como amenaza. Manuel, al darse cuenta, tomó la decisión en ese mismo instante. Le apretó la mano con firmeza, ignorando el tumulto a su alrededor, y dijo en voz baja pero llena de convicción: «Vamos a casa». Beatriz levantó el rostro, aún húmedo por las lágrimas, y asintió sin dudar. Para ella,
Hogar nunca había sido un lugar, sino un sentimiento. Y en ese instante comprendió que finalmente lo había encontrado. El tribunal, aún sumido en la confusión, parecía desvanecerse detrás de ellos, mientras los dos daban el primer paso juntos hacia un futuro inesperado. La casa de Manuel era sencilla, un lugar pequeño, pero lleno de un silencio acogedor, distinto al silencio frío del orfanato. Cuando abrió la puerta para Beatriz por primera vez, la niña se detuvo en la entrada, mirando a su alrededor como si pisara otro mundo. Había olor a café recién hecho y a madera antigua, un contraste enorme con el aire húmedo y sofocante que ella conocía. Manuel se agachó, tomó su mano y dijo: «Aquí no necesitas tener miedo. Aquí es nuestro lugar». Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. Esa noche, Beatriz durmió en un cuarto que ahora sería solo suyo. Las paredes mostraban marcas de pintura vieja, pero él colgó algunos dibujos de colores para hacer el espacio más alegre. La niña tocaba cada hoja como quien acaricia un sueño. En la cama, el osito de peluche fue colocado sobre la almohada como guardián de una nueva vida. Beatriz cerró los ojos y por primera vez en años se durmió con una sonrisa en los labios. Los días siguientes fueron de descubrimientos simples, pero llenos de significado. Por la mañana, Manuel la llamaba a la cocina. «Ven, te voy a enseñar a voltear la panqueca sin que caiga al suelo». Beatriz reía al equivocarse y ensuciar la estufa, y él reía junto con ella, sin prisa, como si ese momento fuera lo más importante del mundo. Entre risas y tropiezos, la rutina se iba construyendo. La mesa del desayuno, que antes era solitaria, ahora tenía 2 platos y 2 tazas. Entre un silencio y otro, surgían pequeños diálogos que llenaban el ambiente de calor. «¿Puedo dibujar aquí en la sala?», preguntaba ella. «Puedes dibujar donde quieras. Esta casa también es tuya». Un día dejó sobre su cama un dibujo. Un hombre fuerte con capa roja sosteniendo la mano de una niña. En la esquina escribió tímidamente: «Mi héroe». Manuel encontró el papel y, emocionado, lo guardó doblado dentro de la cartera como si fuera un amuleto. Una noche, sentados en el sofá, los dos miraban televisión. Las luces de la pantalla iluminaban sus rostros cuando un reporte interrumpió la programación. Últimas noticias. El juez Osvaldo sigue prófugo. La policía estuvo en su residencia esta mañana, pero no fue encontrado. Fuentes afirman que puede estar armado y ser peligroso. El corazón de Beatriz se aceleró. Tomó el brazo de Manuel y dijo en voz baja: «¿Y si viene por nosotros?». El miedo era claro en sus ojos. Manuel pasó la mano suavemente por su hombro y respondió: «No voy a dejar que nada te pase. Mientras yo esté aquí, estás protegida». Por la noche, a veces, se sentaban en la terraza en silencio. Beatriz miraba al cielo estrellado y murmuraba: «¿Será que mis papás me ven desde allá arriba?». Manuel, con voz baja, respondía: «Estoy seguro que sí. Y también estoy seguro que están orgullosos de ti». La niña apoyaba la cabeza en su brazo, sintiendo una seguridad que nunca había experimentado. No eran lazos de sangre, pero eran lazos más fuertes que el hierro. Poco a poco, la niña que antes caminaba cabizbaja empezó a correr por el patio, a tararear mientras dibujaba, a reír fuerte cuando Manuel hacía alguna broma tonta. El peso de una vida entera parecía disolverse en pequeños gestos, como si cada día borrara las cicatrices del abandono. El público podía sentir, en cada detalle, que ya no se trataba de un refugio temporal. Era el florecimiento de una familia. La noche cayó pesada, cubierta por nubes oscuras que escondían las estrellas. La lluvia comenzó fina, casi tímida, pero pronto se transformó en una tormenta que golpeaba contra las ventanas de la pequeña casa. Dentro, Manuel y Beatriz cenaban en un silencio tranquilo, cada bocado acompañado por el sonido del agua cayendo afuera. El ambiente era de refugio, de calor de hogar, hasta que un ruido abrupto quebró el equilibrio. Un estruendo seco en la puerta. Ambos se miraron. Manuel se levantó despacio,
pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta fue derribada. El impacto hizo que la madera volara en astillas, esparciéndose por el suelo. Allí, de pie en la entrada, estaba el juez Osvaldo. Su rostro estaba trastornado, los ojos rojos como brasas, el cabello despeinado, gotas de lluvia escurriendo por su mentón. Ya no era el magistrado elegante que se escondía tras una toga, sino un fugitivo enloquecido, movido por el odio. En sus manos un arma brillaba amenazadoramente. Beatriz gritó, retrocediendo instintivamente, aferrándose a la mesa. «¡No!», exclamó Manuel, colocándose delante de ella, los brazos abiertos en protección. Osvaldo avanzó sin titubear. «Tú me destruiste, Manuel, tú y esa mocosa insolente. Ahora van a pagar». Su voz resonaba como un trueno dentro de la sala. Beatriz temblaba, los ojos abiertos de par en par, el pecho subiendo y bajando en desesperación. Manuel intentó calmarla hablando bajo. «Quédate detrás de mí, no sueltes mi mano». Pero la tensión era insoportable, como si en cualquier segundo el mundo fuera a desplomarse sobre ellos. La escena se volvió aún más sofocante cuando Osvaldo estiró el brazo y agarró a Beatriz con brutalidad. La niña luchaba, gritando, «¡Suéltame! ¡Manuel!». Su voz cortaba como navaja. Manuel intentó impedirlo, sujetando al juez por el hombro, pero fue empujado con violencia contra la pared. El golpe lo hizo gemir, pero no retrocedió. «Ella no tiene nada que ver con esto. Llévame a mí en su lugar», imploró. El juez rió, una risa ronca y perturbadora. «No, ella es tu debilidad. Es por ella que vas a sangrar». Beatriz lloraba, pataleaba, intentaba escapar de las manos que la arrastraban hacia afuera. Sus gritos eran apagados por el ruido de la lluvia y por el rugido del viento que atravesaba la puerta rota. Manuel, tambaleando, se lanzó tras ellos, pero fue golpeado con la culata del arma, cayendo al suelo. Su visión se nubló, pero la determinación ardía en su pecho. «Beatriz, voy a encontrarte, no importa dónde», gritó mientras veía a la niña siendo llevada hacia la oscuridad. Afuera, el auto de Osvaldo esperaba. Arrojó a la niña en el asiento trasero y las llantas rasgaron el lodo con violencia. Manuel, aún aturdido, corrió hasta la calle bajo la tormenta. Sus pies descalzos golpeaban el asfalto frío, pero no se detuvo. Entró en el viejo coche que guardaba en el garaje y con las manos temblorosas giró la llave. El motor tardó en responder, hasta que finalmente rugió, acompañando la furia que dominaba su corazón. La persecución comenzó. Las luces débiles del coche de Manuel intentaban seguir los faros lejanos del vehículo de Osvaldo que cortaba las calles desiertas de la ciudad. La lluvia hacía casi imposible ver, pero Manuel no pensaba en riesgos. Cada curva era un juramento silencioso. «No voy a dejar que te lleve». El volante resbalaba en sus manos, los limpiaparabrisas luchaban contra el temporal y su corazón latía al mismo ritmo frenético de la tormenta. Por fin, las luces del auto de Osvaldo desaparecieron detrás de bodegas abandonadas en la periferia. Manuel estacionó a toda prisa y bajó, tropezando en el lodo. Siguió el rastro de llantas hasta una puerta oxidada, de donde provenían los ecos de llanto y gritos ahogados. Allí dentro, Beatriz estaba acorralada, los ojos abiertos de pavor. Manuel respiró hondo, sintiendo cómo el miedo se transformaba en coraje. Sabía que no tenía armas, no tenía aliados, solo tenía su propio corazón. La bodega abandonada parecía respirar sombras. La tormenta afuera golpeaba contra las láminas de metal, haciendo que el edificio temblara como si fuera a derrumbarse en cualquier instante. Dentro la escena era sofocante. Beatriz estaba siendo sujetada con brutalidad por el juez Osvaldo, que la mantenía frente a él como escudo, mientras el arma brillaba bajo la luz trémula de una lámpara colgante. «Si das un paso más, acabo con ella», vociferaba, la voz quebrada por la desesperación y la locura. Manuel, empapado por la lluvia, entró jadeando pero firme. Sus ojos estaban fijos únicamente en Beatriz,
que sollozaba presa del pánico. «Suelta a la niña, Osvaldo. Este juego se acabó. La verdad ya salió a la luz. No tienes a dónde huir». Su voz era grave, pero serena, como si intentara traer un poco de razón al hombre frente a él. El juez soltó una carcajada amarga. «¿Crees que saldrás de aquí como un héroe? No. Voy a destruir lo que más amas, así como tú destruiste mi vida». Beatriz se debatía llorando y gritó: «Manuel, ayúdame». Ese ruego hizo arder el corazón de él. Sin armas, sin protección alguna, Manuel dio un paso al frente. «Si quieres lastimar a alguien, lastímame a mí, pero suelta a la niña». Su voz resonó en la bodega llena de convicción. Beatriz lo miraba, los ojos abiertos y empapados, como suplicando que no se arriesgara, pero Manuel ya había decidido: proteger a esa niña era más importante que su propia vida. En un movimiento rápido, pateó una pieza de metal caída en el suelo, distrayendo a Osvaldo por un instante. «¡Corre, Beatriz!», gritó. La niña, instintivamente, escapó del brazo del juez y corrió hacia la salida, tropezando en los charcos, pero sin detenerse. El sonido de sus pasos pequeños resonaba como una sinfonía de esperanza. Osvaldo, furioso, giró el arma contra Manuel, que avanzó para desarmarlo. Los dos forcejearon entre las goteras y el eco metálico, cuerpos chocando con violencia. El enfrentamiento fue brutal. Manuel, armado solo de coraje, sujetó el brazo del juez y empujó el arma hacia arriba. El disparo resonó, iluminando por un instante la oscuridad. Beatriz, ya cerca de la salida, gritó al ver la escena. Manuel logró derribar la pistola al suelo, pero en medio de la lucha, Osvaldo jaló nuevamente el gatillo. El estampido fue ensordecedor. La bala atravesó el aire y golpeó a Manuel en el abdomen. Su cuerpo retrocedió con el impacto y una mancha roja se expandió rápidamente por su ropa. «¡No!». El grito de Beatriz cortó el aire. Corrió de regreso, ignorando el peligro, con lágrimas mezclándose con la lluvia. Manuel, aún herido, reunió sus últimas fuerzas, sujetó el brazo de Osvaldo y lo inmovilizó contra la pared. El juez, sorprendido por la resistencia, perdió el equilibrio. Beatriz, desesperada, sacó el celular del bolsillo de Manuel y marcó a la policía con la voz temblorosa: «Por favor, vengan rápido, Manuel está herido, corran». Minutos después, el sonido de sirenas rompió la madrugada. Linternas barrieron el interior de la bodega, mientras policías irrumpían en el lugar, armas en alto. Manuel, ya de rodillas, aún mantenía a Osvaldo sujeto con sus últimas fuerzas. El juez fue reducido en segundos, esposado y arrastrado hacia afuera, aullando como un animal acorralado. La sangre del abdomen de Manuel corría cada vez más, dejando el piso marcado. Beatriz se arrodilló a su lado, el rostro empapado en lágrimas. «No puedes dejarme, prometiste quedarte». Ella presionaba sus pequeñas manos contra la herida, intentando contener la sangre. Manuel, aunque débil, esbozó una sonrisa temblorosa. «Dije que iba a protegerte, y lo hice». Su voz fallaba, pero la ternura permanecía. Alzó la mano y tocó el rostro de ella, como si quisiera grabar esa imagen para siempre. La escena era devastadora: el héroe en el suelo, ensangrentado del abdomen, y la niña abrazándolo, como si pudiera detener la muerte con su propia voluntad. El público sentía cada latido de su corazón, cada sollozo desesperado. El sonido de las sirenas y el rugido de la lluvia se mezclaban con el silencio pesado de la tragedia. Beatriz abrazaba a Manuel con todas sus fuerzas, gritando su nombre, mientras los policías pedían auxilio médico por radio. El suspenso flotaba en el aire. Entre la vida y la muerte, todo pendía de un hilo. Las sirenas cortaban la madrugada, mezclándose con la lluvia que aún castigaba la ciudad. Dentro de la ambulancia, Manuel yacía acostado en la camilla, la respiración corta e irregular. La herida en el abdomen sangraba sin parar, y los paramédicos trabajaban con prisa. Beatriz estaba a su lado, aferrada a su mano, los ojos hinchados de tanto llorar.
No duermas, por favor, no me dejes sola, imploraba, apretando sus dedos como si pudiera impedir que la vida se le escapara. Manuel abrió los ojos por un instante y susurró: «Aquí estoy, pequeña, lo prometí». Con cada palabra, la niña sentía que el dolor se hacía más grande, como si la promesa se estuviera deshaciendo frente a ella. En el hospital, el pasillo era una explosión de voces, pasos apresurados y luces cegadoras. Médicos y enfermeras tomaron la camilla en cuanto la ambulancia llegó. Beatriz fue apartada por una enfermera que le decía: «No puedes entrar, querida, necesitamos actuar rápido». Pero la niña gritaba: «Tengo que quedarme con él, él me necesita». El osito de peluche estaba apretado contra su pecho, empapado de lágrimas. Manuel desapareció tras las puertas dobles, y la soledad volvió a aplastar a Beatriz como en los días más oscuros del orfanato. Las horas se arrastraron como siglos. La niña caminaba de un lado a otro en la sala de espera, mirando hacia la puerta como si pudiera arrancar noticias de allí. Cada vez que un médico pasaba, su corazón se aceleraba, pero nadie se acercaba a ella. Se sentó en una silla, abrazó sus rodillas contra el cuerpo y susurró para sí misma: «Él lo prometió». No puede romper la promesa. No puede. Las personas alrededor la observaban, algunas con compasión, otras en silencio, pero ninguna palabra podía consolar el abismo que se abría dentro de ella. En un momento de desesperación, Beatriz corrió hasta la recepción. «Déjenme verlo. Prometo que no voy a estorbar, solo quiero tomar su mano». Las lágrimas resbalaban por su rostro, y su voz era tan fuerte que incluso los médicos voltearon a mirarla. Después de insistir sin descanso, finalmente le permitieron entrar por unos minutos. Cuando la puerta de la habitación se abrió, el sonido de las máquinas y el olor a medicamentos la golpearon como una ola. Manuel estaba acostado, pálido, conectado a tubos y aparatos. Cada pitido débil en el monitor cardíaco parecía gritar la fragilidad de la vida. Beatriz se acercó despacio, con las piernas temblando, y tomó su mano con las dos manos pequeñas. «Dijiste que no me ibas a dejar, y yo te creo». Se sentó junto a la cama, abrió un libro de cuentos infantiles y comenzó a leer en voz baja, tropezando con las palabras, pero decidida a no dejarlo solo. En algún momento, se quedó dormida apoyada en el borde de la cama, los dedos aún entrelazados con los de él. De madrugada, el silencio de la habitación fue interrumpido por alarmas. El sonido de las máquinas se disparó y el equipo médico entró a toda prisa. «¡Presión bajando!», gritó una enfermera. Beatriz fue apartada de la silla por un brazo firme. «No puedes quedarte aquí», dijo alguien, pero la niña se debatía, gritando desesperada. «No, él lo prometió quedarse conmigo». Los médicos rodeaban la cama, aplicando descargas y medicamentos, mientras la niña era llevada al pasillo llorando como si le arrancaran el corazón. En medio del desespero, un silencio extraño se instaló. El sonido continuo del monitor cardíaco parecía anunciar el final. Beatriz, de rodillas en el suelo, abrazaba al osito murmurando entre sollozos: «Por favor, Dios, no me lo quites». Entonces, de repente, el monitor volvió a sonar. Una línea irregular pero viva apareció de nuevo. Un médico miró a los otros y dijo con sorpresa: «Está reaccionando». La esperanza llenó el pasillo como un soplo de vida. Beatriz levantó el rostro, los ojos aún llenos de lágrimas, pero ahora iluminados por la chispa de la fe. Manuel había sobrevivido. El hilo que separaba la vida de la muerte se había tensado al límite, pero no se rompió. Para ella no era solo un milagro médico, era la promesa cumplida, la prueba de que realmente no la dejaría sola. Los días siguientes en el hospital fueron como un nuevo comienzo. Manuel, aún frágil, permanecía en la cama, pero ya podía sonreírle a Beatriz cuando ella entraba corriendo a la habitación, trayendo dibujos nuevos cada día. «Este eres tú, con capa de superhéroe», decía, entregándole el papel coloreado.
Manuel reía emocionado y respondía: ¿Superhéroe? Yo solo sobreviví porque tuve a una niña valiente a mi lado. Entre risas y lágrimas, el lazo entre los dos se fortalecía aún más, hasta que ya no quedaban dudas. Eran familia, aunque el mundo todavía no lo hubiera reconocido oficialmente. Cuando Manuel recibió el alta, la noticia del caso ya se había esparcido por la ciudad. Los periódicos mostraban titulares sobre la conspiración de Osvaldo, y en las calles, la gente miraba a Manuel con respeto, pero más aún, miraban a Beatriz con admiración. El valor de la niña había expuesto una red de corrupción y salvado a un hombre inocente. El pueblo murmuraba: ella cambió su destino, y Manuel sabía en el fondo que la niña también había cambiado el suyo. Aún en el hospital, un asistente social apareció. Necesitamos discutir el futuro de Beatriz. No es seguro que regrese al orfanato, y usted, Manuel, es la persona más indicada para asumir la custodia. El corazón de él se aceleró. No se trataba solo de deber o gratitud, era amor, genuino, incontrolable. Apretó la mano de la niña, que lo miró con los ojos brillantes como pidiéndole en silencio: no me sueltes ahora. Los trámites legales no fueron sencillos. Hubo audiencias, papeles, preguntas burocráticas, pero en cada etapa, el vínculo de los dos se hacía más evidente. Beatriz asistió al tribunal tomada de la mano de Manuel. Se sentaron lado a lado frente al juez responsable del proceso. Esta vez no había clima de acusación o miedo, sino una atmósfera cargada de expectativa y emoción. La sala estaba llena de curiosos y periodistas, todos atentos a ese momento. El juez los observó por un largo instante. Manuel, nervioso, intentaba controlar la respiración, mientras Beatriz lo miraba con confianza. Entonces, el magistrado esbozó una rara sonrisa y su voz resonó solemne. Después de todo lo que vimos y escuchamos, no tengo dudas. A partir de hoy, Beatriz es su hija. Las palabras llenaron el aire como una explosión de luz. La niña saltó de inmediato, corriendo a abrazar a Manuel. El público contuvo la respiración, algunos incluso lloraron, y los flashes estallaron para registrar ese instante histórico. Manuel cayó de rodillas para recibirla en sus brazos. Beatriz lo abrazó con tanta fuerza que parecía querer pegar su corazón al de él. Ninguna palabra era necesaria. El gesto lo decía todo. Siempre quise tener un papá, susurró ella, con la voz quebrada. Manuel cerró los ojos y respondió, con lágrimas corriendo por su rostro: y yo siempre necesité una hija. El silencio de la sala se rompió en aplausos espontáneos, como si todos comprendieran la magnitud de ese momento. Afuera del tribunal, el sol iluminaba la calle aún mojada por la lluvia de la noche anterior. Manuel y Beatriz salieron tomados de la mano, rodeados de periodistas, pero para ellos nada más importaba que esa sensación de pertenencia. Beatriz lo miraba con los ojos llenos de orgullo. Ya no era una huérfana perdida en el mundo. Era hija, tenía un hogar, tenía a alguien que lucharía por ella hasta el final. Y así, entre lágrimas y sonrisas, lo que comenzó como una historia de dolor se transformaba en una victoria. Esa noche fue distinta a todas las demás. La tormenta ya se había disipado, y en la casa de Manuel reinaba un silencio sereno, interrumpido solo por el suave sonido del viento entrando por las rendijas de la ventana. La sala, sencilla, estaba tibia gracias a una manta sobre el sofá y al aroma de té recién preparado. Beatriz, ahora oficialmente hija, se acurrucó junto a Manuel, llevando consigo al osito de peluche que ya no cargaba únicamente recuerdos de dolor, sino también de victoria. Ella miraba la ventana, donde la luna iluminaba el patio aún húmedo por la lluvia. Sus ojos brillaban como si guardaran el peso de todo lo vivido. Respiró hondo y con voz dulce pero firme dijo: «No solo me salvaste de esa bodega, me salvaste de una vida sin amor». Las palabras salieron cargadas de emoción, un desahogo guardado durante años.
Era como si al fin hubiera encontrado el sentido de lo que tanto buscaba: pertenencia. Manuel, conmovido hasta lo más profundo, apretó su mano con delicadeza. Su mirada reflejaba gratitud y ternura, como quien reconoce que también ha sido rescatado. «Y tú me salvaste de una vida sin sentido». Su voz se quebró al final, pero no hubo vergüenza en mostrar su fragilidad. Esas palabras lo revelaban todo. Había encontrado en Beatriz la familia que jamás imaginó tener, no por casualidad, sino porque el destino los unió en medio del caos. Ambos guardaron silencio unos instantes, escuchando solo el sonido del viento y el suave latir de sus corazones. Beatriz recostó la cabeza en su hombro y cerró los ojos, sintiendo una paz que nunca antes conoció. Manuel pasó la mano por su cabello, en un gesto lleno de cariño. Ya no había miedo, ya no había incertidumbre. Solo la certeza de que, juntos, serían lo suficientemente fuertes para enfrentar cualquier sombra. «¿Prometes que nunca me vas a dejar?», preguntó Beatriz de repente, su voz casi en un susurro. Manuel sonrió, besó su frente y respondió: «Lo prometo. Ahora somos una familia y la familia es para siempre». Ella apretó el osito contra su pecho y sonrió de vuelta, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero esta vez de felicidad. En ese instante, no hacían falta grandes declaraciones. El calor que llenaba la sala, el toque de sus manos entrelazadas y la serenidad que envolvía el hogar decían más que cualquier palabra. El vacío del pasado se había transformado en un lugar lleno de vida. Lo que antes era dolor, ahora se convertía en esperanza, y lo que antes era soledad, ahora se transformaba en amor incondicional. Y así, entre susurros y abrazos, Beatriz se quedó dormida en los brazos de Manuel, finalmente en paz. Él la observaba, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la inmensa alegría de haber encontrado en ella un nuevo motivo para vivir. El hogar era sencillo, pero estaba lleno de aquello que ninguna riqueza podía comprar: la certeza de que, después de tantas batallas, habían encontrado el uno en el otro la verdadera definición de familia. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.